Bueno, vamos a comenzar con la tercera y última parte de la clase de gases ideales. Aquí tenemos dos leyes más, que son la de Dalton, de las presiones parciales, y la ley de difusión de Graham. La ley de Dalton de las presiones parciales va a servir para poder calcular las presiones parciales de una mezcla de gases, ¿verdad? O sea, cada gas pues va a hacer un aporte y entonces vamos a sacar una presión total o la presión que ejerce cada uno de los gases. Y luego tenemos la ley de difusión de Graham, que esta es para relacionar la velocidad de difusión de los gases. Entonces está bien fácil distinguirlas de las anteriores, de las de la primera y segunda parte, porque no se trata de calcular lo mismo, ¿verdad? En el caso de Dalton, pues se aplica para las mezclas específicamente. Las otras también pueden aplicarse a mezclas, pero esta es exclusivamente para mezclas y para calcular presiones parciales. Y en el caso de la ley de difusión de Graham, pues es la única que habla de velocidades, pues entonces si me preguntan alguna velocidad, una distancia, un tiempo, pues entonces tengo que aplicar la ley de Graham. Vamos a ver cada una de estas leyes así a modo resumido, ¿verdad? El procedimiento para llegar a estas ecuaciones usted las tiene ahí en su libro, se supone ya lo debe de haber estudiado. Entonces, básicamente lo que le dice la ley de Dalton es que, bueno, si tengo un recipiente con oxígeno, así como en la figura, lo tengo ahí en un recipiente, esta es una presión, bueno, ahí le dan una presión de 159 milímetros de mercurio. Yo puedo agregar nitrógeno y pues como las moléculas se mueven de forma aleatoria, ¿verdad? No tienen ojos ni nada, pues cuando yo le agrego el nitrógeno, el oxígeno pues ni se entera, ¿verdad? Sigue siendo la misma presión el oxígeno. ¿Y qué pasa con el nitrógeno? Pues tampoco se entera que ya había oxígeno y este se mueve de forma aleatoria como si estuviera el solito ahí en el mismo recipiente. Y la presión que le ponen ahí como ejemplo es de 593 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el resultado? Bueno, que aunque estén ahí mezcladas, como una no se entera que ahí está la otra, pues cada quien hace su presión de manera independiente o su aporte. Y entonces la presión total es la suma de las presiones parciales, que sería la presión que haría cada uno de estos gases si estuviera solo, aunque en realidad se encuentra en una mezcla. Entonces, esto está resumido acá en la ecuación que aparece en el cuadrito de arriba, ¿verdad? Que la presión total es la presión que hace cada uno de los, es la suma de las presiones que hace cada uno de los gases o sus presiones parciales. La PA sería presión parcial del gas A, PB sería presión parcial del gas B. ¿Cómo calculo la presión en el gas A? Bueno, ocupo la ecuación de estado, la ecuación de los gases ideales. La presión va a ser moles por RT entre B, ¿verdad? El B, la B del recipiente, los moles, pues si estoy sacando la presión que hace el gas A, pues voy a ocupar los moles del gas A. Si ocupara los moles totales, entonces sacaría la presión total. También se puede calcular la presión parcial, digamos, si en un ejercicio no me dieran el volumen o no me dieran la temperatura, entonces yo podría ocupar esa tercera ecuación que está ahí, donde X es la fracción molar del gas A, o sea, los moles de A entre los moles totales. Vamos a hacer un ejemplo donde vamos a tratar de ocupar las tres ecuaciones. Bueno, aquí me están diciendo que tengo un recipiente de 12 litros. Ahí se tienen 0.3 moles de metano, 0.4 moles de hidrógeno y 0.2 moles de nitrógeno. Todo esto está a 30 grados Celsius. Bueno, por aquí 30 grados Celsius es igual a 303 Kelvin. De una vez, ¿verdad? Antes que cualquier cosa pase, ¿verdad? Me piden la presión adentro del recipiente en atmósferas. Bueno, si voy a sacar la presión, todo esto es para un solo estado. Si se fijan, todo esto pasa al mismo tiempo, toda esta cantidad de gas se tiene al mismo tiempo, en el mismo recipiente, todo es lo mismo. Entonces, solamente puedo ocupar PV igual a nRT. Me piden la presión, entonces despejo la presión y me queda nRT entre B. Si me dicen la presión dentro del recipiente, pues dentro del recipiente está todo el gas. Entonces voy a ocupar los moles totales porque me están pidiendo la presión total. ¿Cuántos moles hay en total? Bueno,
hay 0.3 más 0.4 más 0.2. Los moles totales son 0.9 moles, entonces. ¿Verdad? Entonces ocupo 0.9 moles. Como me están dando el volumen en litros, pues entonces me conviene ocupar el 0.082 en la R, en lugar del 8.314 que vimos en la primera parte de la clase. La temperatura, no ocupamos 30, sino que ocupamos 303 Kelvin. Y el volumen son 12 litros. Bueno, entonces la presión va a ser 0.9 por 0.082 por 303 entre 12. Sería 1.86 atmósferas, porque aquí se me simplifican los moles, los Kelvin y los litros, y me quedan las atmósferas. Vale, esta ya sería la respuesta del literal A. En el literal B dice, la presión parcial de cada componente de la mezcla de gases. Bueno, podríamos utilizar siempre esta ecuación, ¿verdad? No habría problema. Ahí podemos sacar la presión parcial del gas A, por ejemplo, digamos que el gas A es el primero que tenemos es el metano. Vale. Entonces vamos a sacar presión parcial del metano. Hacemos N por RT entre B. ¿No? Los moles del metano son 0.3. Luego la R, la T y la B, pues es la misma que la de la mezcla. Entonces, pues voy a copiar los números directamente. Y esto da 0.62 atmósferas. Esta sería la presión parcial del metano. También podríamos ocupar esta otra ecuación, la de la fracción molar. Vamos a usar esta, se pueden hacer con esta ecuación todas, ¿verdad? Pero para que veamos cómo se ocuparía la segunda ecuación, pues vamos a ocupar esta ahorita para el segundo gas, que es el hidrógeno. Bueno, presión parcial del hidrógeno, la fracción molar del hidrógeno por la presión total. ¿Cómo se saca la fracción molar del hidrógeno? Igual que como vimos en soluciones. Serían los moles del hidrógeno, que son 0.2 según el ejercicio. No, perdón, sería 0.4 según el ejercicio. ¿No? Entre los moles totales, que serían 0.9. Y lo multiplico por la presión total, que ya lo encontramos en el literal A, que es 1.86. Entonces, 1.86 por 0.4 entre 0.9, esto me da 0.83. Podemos sacar del mismo modo la presión parcial del nitrógeno, ¿verdad? Ya ocupamos esta ecuación, pero usemos esta otra, ¿verdad? Para que tengamos un ejemplo de aplicación de cada una. Entonces, como ya tenemos la presión parcial de los otros dos gases, pues la presión parcial del nitrógeno tiene que ser la presión total menos la que hacen los otros dos gases, ¿verdad? O sea, si la presión total es 1.86
y los otros dos gases aportan 0,62 y 0,83, el resto de ese 1,86 tiene que ser la presión que hace el nitrógeno. Entonces, eso es despejar de acá, ¿verdad? De la ecuación que está ahí, la primerita, ¿verdad? Si yo despejo la presión de A, entonces me queda la presión total menos la presión de B. Aquí la diferencia es que tenemos 3 gases en lugar de 2. Bueno, entonces sería 1,86 menos 0,62 menos 0,83. Y esto da 0,41. ¿No? Y esas serían las respuestas del ejercicio. Bueno, por último, vamos a ver la ley de difusión de Graham. Esta, como les decía, pues va a distinguir perfectamente cuándo la va a ocupar porque es la única en donde se analizan velocidades de difusión. Estas V, si se fijan, son minúsculas. Las otras V que habíamos trabajado eran mayúsculas porque aquellas son volumen y estas son de velocidad o rapidez. Y aquí lo que se plantea es que la rapidez de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz de su masa molar, o sea que esa M mayúscula es masa molar, o de su densidad, como aparece en la ecuación de abajo. Si se fijan, donde la velocidad está en el numerador, pues su masa molar está en el denominador y viceversa, ¿verdad? Y lo mismo pasa con velocidad y densidad, ¿verdad? Si pongo la velocidad en el numerador, la densidad va en el denominador y así. Bueno, ¿de dónde viene todo esto? Ahí lo tiene usted en su libro. Viene del quinto postulado, donde dice que la temperatura es directamente proporcional con la energía cinética del gas. Y aquí estamos suponiendo que gases A y gas B están en las mismas condiciones de presión y de temperatura. Bueno, aquí pues nos dan un tubo en donde se pone amoníaco de un lado y se pone cloruro de hidrógeno del otro lado. El tubo mide 50 centímetros y lo que nos piden es encontrar la distancia X en donde se encuentran estos gases. Bueno, si me están pidiendo una distancia, un tiempo, una velocidad o algo por el estilo, pues entonces estamos aplicando la ley de Graham, no hay de otra. Ninguna de las otras leyes habla ni de distancias, ni de velocidad, ni de tiempo. Así que vamos a ocupar eso. Densidades, pues aquí no nos funcionaría, ¿verdad? Si vemos las ecuaciones, estas son las con las que contamos, y de densidad pues no tenemos ninguna información, entonces, pero sí tenemos información de la masa molar porque nos están diciendo la fórmula química de cada gas. Entonces, ocupamos la primera expresión. Voy a poner en el numerador el cloruro de hidrógeno y en el denominador voy a poner el amoníaco. ¿Por qué? Lo elijo al azar, no importa. Entonces, la masa molar del cloruro de hidrógeno la tendría que poner en el denominador. Entonces, arriba voy a poner la masa molar, la del amoníaco. La masa molar del amoníaco es aproximadamente 17 gramos sobre mol. Y la del cloruro de hidrógeno es de 36,5 gramos sobre mol. Eso usted lo calcula con su tabla periódica. Vale, entonces hago raíz de 17 entre 36,45 y esto me da 0,68. Sin unidades, porque los gramos sobre mol se cancelaron y si ustedes pueden ver, pues eso es igual a velocidad entre velocidad. Entonces eso va a tener un número adimensional. Vale. Ahora, la velocidad, como aquí se trata de una velocidad promedio, vamos a hacer distancia sobre tiempo, ¿verdad? La distancia recorrida entre el tiempo. Si se trata de la velocidad del ácido clorhídrico, perdón, del cloruro de hidrógeno, entonces voy a poner, como este recorre una distancia X, ¿verdad? Entonces esto sería X entre el tiempo
Y el amoníaco recorre esta distancia de acá, que es 50 menos X, ¿verdad? Entonces hay que poner 50 centímetros menos X entre el tiempo. ¿Ven? Esta parte de acá es la velocidad del cloruro de hidrógeno y esta parte de acá es la velocidad del amoníaco. En ambos hemos hecho distancia entre tiempo. Hago extremos por extremos y medios por medios. Y aquí se me cancela el tiempo. El tiempo sí es el mismo para los dos, porque si se encuentran quiere decir que al mismo tiempo van a llegar al mismo lugar, aunque la distancia que hayan recorrido no sea la misma. Vale, entonces, quiere decir que X entre 50 centímetros menos X es igual a esta relación de velocidades que nos ha dado 0.68. Y ahora simplemente pues voy a despejar la X. ¿Ya? Ahí ese 0.68 lo voy a distribuir. Aquí parece que es otra X, pero le voy a poner mejor un asterisco. A ver, vaya, sí. Entonces me va a quedar este 0.68x lo paso a sumar al otro lado, entonces x más 0.68x es 1.68x igual a 0.68 por 50 centímetros. Entonces el 1.68 se pasa a dividir y me va a quedar 0.68 por 50 centímetros entre 1.68, que me da 20.24 centímetros. ¿No? Esto sería el valor de X. ¿Está correcto o no está correcto? Pues tiene sentido. Si los dos fueran igual de veloces, ¿tá? Y eso sería, si su masa molar fuera igual, ¿tá? Entonces se hubieran encontrado en X igual a 25 centímetros. ¿Por qué? Porque si van igual de rápido, pues al mismo tiempo recorren la misma distancia. Pero no fue el caso, me dio menos. ¿Qué pasa? Que el ácido clorhídrico tiene una masa molar mayor, por tanto, su rapidez va a ser menor y va a recorrer menor distancia que el amoníaco en la misma cantidad de tiempo. Bueno, hasta aquí terminamos con el tema de los gases ideales. Los invito a revisar de nuevo las 3 partes de la clase, a que realice usted por su cuenta los ejercicios que ya se hicieron y por último, se ponga a trabajar en el resto de ejercicios de su libro de apoyo. Gracias.